oramos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, seguimos estando en tu presencia gloriosa, amado Dios, particularmente en estos momentos en que tu palabra, Dios, va a ser expuesta. Padre eterno, y aquí estoy en tu presencia, Dios, en tu presencia gloriosa, para que seas tú, Padre Celestial, hablando a través de tu palabra a cada uno de tus hijos y tus hijas. Glorifica tu palabra, bendito Dios, en cada vida y en cada corazón. Haz lo que tengas que hacer, Dios, en la vida de tus hijos y tus hijas. Que tu palabra, pues, Dios Todopoderoso, sea, Padre eterno, sea, Dios mío, ese bálsamo, Padre eterno, que traiga, Dios Todopoderoso, ese alimento espiritual a cada vida y a cada corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar de pie. Tomen sus lugares, hermanos, en estos momentos. Y bueno, le he puesto por título a esta reflexión de la palabra de Dios, un llamamiento divino. Y a la misma luz de la palabra de Dios, todos quienes estamos aquí, todos, y quienes nos siguen a través del internet, todos hemos recibido el llamamiento divino. Es decir, a todos Dios nos ha hecho un llamado general. Y este llamado es general para que todos aquellos que permanezcamos fieles en el camino de Dios, estemos viviendo la vida eterna. Todos hemos sido llamados para vivir la vida eterna con Dios. Pero que esa bendición la podemos perder en cualquier momento, en algún descuido en nuestra vida. Así que entonces estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos dice, y para ello voy a pedirles, ¿verdad?, quien guste seguirme allí en su Biblia, en el libro de Éxodo. Ahí en el libro de Éxodo voy a tomar algunos pasajes para referirme, ¿verdad?, a este llamamiento divino. Y abra su Biblia allí en el capítulo 3. Vamos a ver más adelante otros capítulos y versículos más, pero quiero pues recordar que en la Biblia encontramos el relato o relatos, ¿sí?, de algunos llamamientos que Dios hizo a ciertos personajes, y ese llamamiento ya fue muy especial, ya fue muy específico. Así que pues creo que, ¿verdad?, los que tenemos más tiempo en el camino de Dios, sabemos que Dios llamó a Samuel, que también Dios llamó a Jeremías, a Isaías, entre otros, a Josué y a Moisés, a Abraham, por supuesto, entre otros varios más. Y en esta hora yo quiero referirme a Moisés precisamente. Y es que quien ha leído la historia de Israel y por supuesto la historia de Moisés, la vida de Moisés, al menos yo en lo personal he encontrado matices muy importantes en toda la vida de Moisés, desde que lo rescataron ahí, ¿verdad?, del río, cuando su mamá lo puso en aquella cesta de pequeño, desde ahí, ¿verdad?, Moisés tiene tantas enseñanzas, o Dios a través de la vida de Moisés tiene tantas enseñanzas que darnos. Muy bien, y por eso yo en esta mañana, repito, quiero referirme a ese llamamiento que Dios hizo a Moisés. Y allí en el capítulo 3 que les mencionaba, del versículo 1 en adelante, usted puede ver ese llamamiento, ¿verdad?, que Dios le hizo a Moisés. Y que ese llamamiento estuvo rodeado de hechos sobrenaturales.
No los voy a mencionar todos, ¿verdad? Pero el primero es aquella zarza ardiendo y que no se consumía. Y ahí está, ardiendo, pero sin consumirse. También una vara que se convierte por un tiempo, por un momento, en serpiente, en una culebra. Y bueno, el momento en que también de pronto en la mano de Moisés aparece esa enfermedad que en ese tiempo era incurable, la lepra. Pero fueron señales que Dios le estuvo dando a Moisés para que entendiera que Dios le estaba hablando y llamando para una misión muy importante para la vida de Moisés. Así que fíjense, es decir, esa mano, ¿verdad? Que de pronto aparece la lepra y al instante también se le quita la lepra. Así que menciono nada más esos, porque hay muchos más, ¿verdad? Hechos sobrenaturales en ese llamamiento de Moisés. Pero si usted se fija ahí en el capítulo 3, expresamente en el versículo 10, ahí está el llamamiento, diciéndole Dios a Moisés en el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí está la misión importante para Moisés, ¿sí? Y de ese día precisamente en adelante, la vida de Moisés dio un giro completo, dio un giro total. En la vida de Moisés, de ahí en adelante quedaban 40 años en que él anduvo pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Hasta ese momento, ¿verdad? Moisés a eso se dedicaba, a pastorear las ovejas, el hato de su suegro Jetro. Y ahí usted puede ver, ¿verdad? Estamos en el capítulo 3, del versículo 11 al 22. Ahí, en esos versículos, se da un diálogo entre Dios y Moisés. Pero me llamó la atención, o me llama la atención lo que dice el versículo 11, en donde Moisés dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y es que si alguien sabía el poder, la autoridad que tenía el Faraón, era Moisés. Porque todo el pueblo egipcio consideraba al Faraón como un dios. Así que no era cosa fácil ir a presentarse, ¿verdad? Y decirle a Faraón, deja salir a mi pueblo así de rápido. Por eso, inclusive, vemos nosotros en ese diálogo, ¿verdad? Que Moisés pone algunos pretextos que alguien le llama que son pretextos, pero son razonamientos muy válidos los que pone Moisés, ¿verdad? Ante esta situación, ¿sí? Así que entonces, en el versículo 12, Dios le da palabra de ánimo a Moisés, diciéndole, ve, yo estaré contigo. ¿Sí? Es una palabra de ánimo en esos momentos, pero eso no fue suficiente para Moisés, quien siguió argumentando. Verso 13, ahí Moisés sigue dando sus razones, ¿sí? Pero también del versículo 14 hasta el versículo 22, ahí estamos, seguimos en el capítulo 3, Dios da respuesta puntual a cada una de las razones de Moisés. No pretextos, razones que Moisés expuso. Ahora, de ahí vamos a pasar al capítulo 4. Estamos ahí mismo en Éxodo. Y en el versículo 1, Moisés le dice a Dios,
pero ya refiriéndose al pueblo de Israel, ¿sí? Y le dice, he aquí que ellos no me creerán. Repito, se está refiriendo al pueblo de Israel. Dice, no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Pero vea usted el versículo 2. Ahí vemos que Dios, en ese versículo 2, llama la atención de Moisés a un objeto común, muy común a todo cuidador de ovejas. ¿Sí? Le pregunta a Dios ahí en el versículo 2, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué le respondió Moisés? ¿Una vara? ¿Quién no conoce una vara? Todos conocemos. Y que también se le dé el nombre de cayado, porque servía pues precisamente, ¿verdad?, para que los pastores, todo pastor utilizaba, y creo que el día de hoy siguen utilizando por ahí en los pueblos, ¿verdad? Esa herramienta podemos llamarle vara. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Échala en tierra, ponla, esta vara, ponla en la tierra. Y entonces esa vara sin vida, esa vara seca, no sé cómo puede imaginársela usted, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió entonces con esa vara? Que se hizo culebra. Y fue, repito, también nada más por un momento. ¿Sí? Y ahí nos dice, ¿verdad?, que Moisés, pues al ver que la culebra pues se movía, se hacía para atrás. ¿Y quién no? Si alguien le tiene miedo a las culebras, soy yo. Tengo mucho miedo. ¿Sí? Y en algunas ocasiones, por causa de mi trabajo, casi llegué a pisar alguna porque andaba en el campo. Y ahí voy caminando y de pronto veía y no, pues para atrás, ¿verdad? Sí. Muchas culebras me tocó ver porque mi trabajo era precisamente en las parcelas, en el campo. Y de todo eso me libró Dios, ¿eh? Gracias a Dios. Así que entonces, cuando vio Dios esto, si usted sigue esta lectura, ahí en el versículo 4, le dice Dios, ¿verdad? Tómala, pero por la cola. ¿Y qué sucedió? Nuevamente, ¿verdad? Tomó su forma original. Nuevamente una vara. ¿Sí? Así que entonces en estos momentos Moisés estaba recibiendo una lección o una enseñanza muy importante para su vida. Y es que Dios, fíjense, en ocasiones usa cosas ordinarias, comunes, para realizar acciones extraordinarias, como lo hizo con esta simple vara. Pues para Dios no hay nada imposible. Y qué bueno que lo sabemos usted y yo, que para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Así que entonces seguimos con la historia de Moisés y vemos que antes de partir a Egipto, Dios le da las últimas indicaciones a Moisés, allí en el capítulo 4, verso 17. Dios le dice a Moisés, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Y quienes conocen, quienes han leído esta historia, ¿verdad? Porque esta vara ya después se le da el nombre de la vara de Dios, a esa vara simple, ahora ya es la vara de Dios. Y con esa vara Moisés hizo muchas señales. Y nada más menciono dos, porque bueno, nos llevaremos más tiempo para mencionar cada una de ellas. ¿Qué sucedió cuando el faraón no dejaba ir al pueblo de Israel una y otra vez? Estaban, dice la Biblia, que estaban en el río
Y entonces Dios le dijo a Moisés, golpea el agua con la vara. ¿Y qué sucedió con el agua? Se convirtió en sangre. ¿Sí? Otro hecho sobrenatural. Cuando ya el pueblo de Israel había partido y ya iba, ¿verdad?, rumbo al desierto. Y de pronto el pueblo de Israel enfrente tiene el mar. Pero detrás de ellos ya viene el ejército egipcio. El faraón los había dejado salir, pero quiero pensar que a los pocos días u horas, el faraón y su gente dijeron, ¿cómo que los dejamos ir? Vamos por ellos. Pero no es porque los amaban o los querían. Era una fuerza de trabajo que representaba para ellos, sí, una fuerza de trabajo gratis, porque los mantenían como esclavos haciendo los trabajos más pesados. Entonces, ahí va el faraón con 600 carros de guerra. Y entonces el pueblo de Israel se encuentra en ese dilema: el mar y el ejército de Egipto que venía para otra vez llevárselos, ¿verdad?, regresarlos a Egipto. Y entonces el pueblo, ay Moisés, ¿por qué nos sacaste? Quejándose, como tantas quejas que describe ahí, ¿verdad? De todo se quejaba el pueblo de Israel. ¿Por qué nos sacaste? Mejor nos hubiéramos quedado allá, no que vamos a morir aquí. Pero ahí está Moisés. Ahí está Moisés, ¿verdad? Que ora a Dios y Dios le dice, también le da indicaciones, pues, ¿verdad? Esa vara. Hacia el mar la dirigió, al agua. ¿Y qué sucedió? El agua se abrió. Y entonces el pueblo pudo seguir adelante, dice la Biblia, en tierra seca. Y ahí va el pueblo. Avanzan, pero el ejército egipcio va tras de ellos también, ¿no? Pues vamos tras de ellos para alcanzarlos. Y el pueblo de Israel salió al otro lado a tierra firme con la protección de Dios. ¿Y qué sucedió al ejército de Egipto? El mar se cerró y todos fueron destruidos. ¿Sí? Todos. Así que ahí vemos nosotros el poder y la misericordia de nuestro Dios. En el capítulo 14, verso 13, es lo que estaba comentando con ustedes ahorita, que Dios le dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fíjense qué actitudes, la del pueblo quejándose, con miedo, con temor, y bueno, hasta cierto punto es natural también, ¿verdad? Pero me gusta mucho la actitud de Moisés, una actitud firme, una actitud de confianza, ¿sí? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Iglesia de Dios, el mismo Dios que estuvo con Moisés está ahorita con nosotros. Eso debe traer ánimo en medio de esta pandemia, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación difícil. Dios está con nosotros. Y no nada más eso, Dios peleará por usted y por mí. ¿Qué más esperamos?
Si ahí está Dios, ¿verdad? Quien Él pelea, y ya lo sabemos, pero es interesante recordarlo, que Él pelea por cada uno de nosotros, y ese debe ser motivo de gozo y de mucha alegría. Así que yo quiero pensar que Moisés nunca se imaginó el poder que aquella simple vara, ¿verdad?, tendría en todo lo que sucedió desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. ¿Sí? Así que entonces, el día de hoy, Dios nos lanza una pregunta a cada uno de nosotros. Me pregunta a mí Dios, Nahum, ¿qué tienes en la mano? Y así como me lo pregunta a mí, se lo está preguntando a cada uno y a cada una de ustedes. ¿Qué tienen en la mano? ¿Qué es lo que tiene en su mano? Pues nada más diga, pues, Dios nos ha dado dos manos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos ha dado dos manos, ¿sí? Y lo menos que puedo hacer, usar las manos para la honra y la gloria de Dios, es lo menos. Pero aparte de eso, Dios nos ha dado habilidades. Dios nos ha dado dones. Dios nos está capacitando. Así que entonces, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Una guitarra? ¿Un teclado? ¿Un pandero? ¿Unas baquetas? ¿Un pico? ¿Una pala? ¿Un martillo? ¿Una brocha? ¿Unas pinzas? ¿Y qué sé yo? ¿Un sartén? ¿Y una cuchara para hacer buenos platillos? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Dios te pregunta el día de hoy. Pero además de eso, ¿qué tanto estás dispuesto y qué tanto estás dispuesta a eso que Dios te ha dado, tus manos, y en tus manos todas las habilidades? ¿Te las vas a guardar para ti mismo, para ti misma? Es tiempo de reflexionar, hermanos. ¿Sí? Y de que si Dios nos ha dado estas habilidades, qué bueno, gracias a Dios. ¿Sí? Yo no sé pegar ni un tabique. Dios no me dio esa habilidad, esa capacidad. Pero quiero decirles que el tiempo que tengo viniendo aquí y trabajar en la construcción, he aprendido a hacer mezcla. Digo, ¿sí? Que pone aquí tantas de arena, que pone tanta esto, tanto aquello, y que ahora muévele para allá y que ahora muévele para acá y que dale vueltas. Eso para mí es una bendición, hermanos. No es nada gravoso para mí, porque lo hago para la honra y gloria de Dios. Que si me canso, sí me canso. No estoy impuesto a ese trabajo, pero Dios sabe que lo hago con alegría. Dios sabe que lo hago con gratitud, porque Dios ha sido muy bueno conmigo. ¿Y cómo no darle a Dios? ¿Cómo no trabajar para la honra y la gloria de Dios? Si Dios ha sido tan bueno conmigo. Yo no sé cómo Dios ha sido con usted. Quiero pensar que también ha sido bueno, ¿o no? ¿O Dios ha sido malo con alguien de ustedes? Yo digo que no. Así que entonces, hermanos, ¿sí? Cuando Dios te llame a trabajar en su obra,
en cualquier área. No hagas oídos sordos y no pongas más pretextos. Escúchame bien, porque si tú pones pretextos para trabajar en la obra de Dios, esos pretextos tuyos pueden también ser pretextos para que Dios no te bendiga más de lo que ya te bendice. Piensa bien, ¿sí? Ay, es que yo no puedo, es que no tengo tiempo, es que yo aquello, es que yo lo otro. Bueno, a veces pretextos nos sobran. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene sus pensamientos, cada quien tiene sus actitudes y son respetables. Voy a recordar unos pasajes de la palabra de Dios, como el que está en Efesios capítulo 2, verso 10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Segunda de Timoteo 3:17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que entonces, antes de que Dios te envíe o te llame para hacer alguna actividad, algún trabajo, Él te capacita. Te da la capacidad que necesitas para realizar ese llamamiento que Él te está haciendo. Para finalizar, un pasaje que lo hemos escuchado una y otra vez, pero es importante recordarlo una vez más. Y esto que dice Jeremías 29:11 es para todos los hijos y para todas las hijas de Dios exclusivamente, ¿eh? No es para todo el mundo, es nada más para el pueblo de Dios. Y así lo dice Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz, pensamientos de bien, pensamientos de bendición y no de mal. Nunca, nunca Dios va a tener un pensamiento para sus hijos, ni para sus hijas, ningún pensamiento de mal. Si hay pruebas, por supuesto que sí hay pruebas para el creyente. ¿Hay luchas? Por supuesto que hay luchas para el creyente. Reitero, no estamos solos, no están solas nuestras hermanas. Recuerde, en los momentos difíciles que esté pasando, declare, Dios está conmigo y yo soy más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Son expresiones que debemos tener a flor de piel, a flor de labios, en todo momento, pero sobre todo cuando estamos pasando por alguna aflicción, cualquiera que ella sea, enfermedad, necesidad económica o qué sé yo. Así que entonces, esos son los pensamientos que Dios tiene para ti, hermano, para ti, hermana. ¿Cuáles son los pensamientos que tienes tú para Dios? Pues tú y Dios lo sabe. Póngase de pie. Póngase de pie y piense, ¿verdad?, de que todos hemos recibido ese llamamiento general para vivir en el reino de Dios. Pero cada uno de nosotros hemos recibido un llamamiento específico para tal o cual actividad, tal o cual liderazgo. ¿Tú le has cumplido a Dios en ese liderazgo? ¿Dios te ha cumplido a ti? Solamente tú lo sabes. Pero a mí Dios me ha cumplido. A mí Dios me ha respondido.
A mí Dios me ha bendecido. Esto no quiere decir que no he pasado por luchas, no he pasado por pruebas, no he pasado por aflicciones. Las he pasado, pero todo esto lo he superado con la ayuda de Dios, porque siempre he confiado en Dios. Ore usted como quiera orar a Dios. Vamos a elevar una oración para después dejar el lugar a nuestro pastor. Nuestro buen Dios y Padre eterno, en estos momentos, Dios, en que tu palabra ha sido expuesta, Padre eterno, yo te ruego, Dios, que tú sigas ministrando, que tu Espíritu Santo, bendito Dios, siga obrando en cada vida y en cada corazón. Padre eterno, grandes cosas, grandes bendiciones, Padre Celestial, has derramado en nuestras vidas. Tenemos que reflexionar, tenemos que pensar que el regalo más grande que nos has dado es la salvación, Cristo Jesús, y que no tenemos con qué pagar esta salvación tan grande que nos has regalado, pero que también debemos pensar que debemos cuidar esta salvación porque la podemos perder en cualquier momento al desobedecer, Padre eterno, al desobedecerte a ti, Dios Todopoderoso, al no estar dispuestos, bendito Dios, a trabajar en tu obra, por cualquier razón, por cualquier pretexto que delante de ti no valen, Padre Santo, pero que para nosotros, Dios, en ocasiones esos pretextos, Dios Todopoderoso, nos limitan de tus bendiciones gloriosas, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos, bendito Dios, para siempre, y Padre Celestial, siempre, Padre eterno, sobreponernos, Dios, a cualquier malentendido, a cualquier diferencia que pueda haber, Padre eterno. Ayúdanos, bendito Dios, que siempre nuestra mirada esté puesta en ti, Señor Jesucristo, que eres el autor y consumador de nuestra salvación. Así es, porque si quitamos nuestra mirada de ti, Señor Jesús, nos vamos a extraviar en el camino, vamos a desviarnos, bendito Cristo Jesús. Por eso siempre, Señor, siempre mi mirada está puesta en ti, Padre eterno. Siempre mi mirada, Cristo Jesús, la tengo puesta en ti y en nadie más, porque tú eres el que ha pagado el precio de mi salvación. Gracias por ello, Dios Todopoderoso. En esta hora yo te sigo rogando, bendito Dios, que tú sigas bendiciendo, Dios, a toda esta iglesia conforme a tu voluntad, Padre eterno, a toda esta iglesia presente y también a toda tu iglesia ausente, Dios.